con un invitado que es muy especial. No voy a hacer autorreferencia, pero tengo que decir que buena parte de mi facultad, mientras yo estudiaba en casa, transitaba con el fondo de Radio Bangkok, Lalo Mir, La Negra Bernasi, Douglas Vinci. Qué linda época, Lalo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por charlar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bastante bien en un sábado lindo, hermoso, a pesar de esta mierda de cuarentena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué linda época la de Radio Bangkok, Lalo. Cómo nos ha marcado a muchos de nuestra generación. Y sí, a mí también, obviamente, a nosotros que no éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Sí que íbamos a laburar y estaba la responsabilidad propia de un trabajo, más allá de que fuese una radio algo loca, porque el propietario, el dueño, tenía, digamos, venía de la cultura rockera, que era Daniel Greenbank. Claro. Entonces era una radio un poco más loca, un poco más libertaria, pero era ir a laburar, había que cumplir horarios, se cobraba solo, era un trabajo normal. Pero a nosotros también nos marcó, obviamente, porque después con el tiempo empezamos a entender o a comprender qué era lo que estábamos haciendo, o lo que habíamos hecho en realidad, porque duró tan poco, no llegó a las 3 temporadas, en la mitad de la segunda temporada le dieron el corchazo a Radio Bangkok, eso fue 87, 88, y a esta altura, más o menos septiembre de 1989, terminamos. Levantó toda la programación Greenbank y volvió a ser una radio musical por un tiempo, hasta entrado el año 90. Y bueno, y quedamos con esa sensación de haber hecho algo que no sabíamos muy bien qué era, pero que todo el mundo lo referenciaba, lo tomaba creencia, ¿no? Así que el tiempo terminó confirmando lo que nosotros no sabíamos en aquel momento. Lalo, de los 100 años de la radio, ¿cuántos llevas transitados vos? Yo llegué a la radio en Buenos Aires en el 74. Así que estoy en 46. 46. Ahí sacamos la cuenta. Muy bien, tenemos a un calculador. Correcto, 46. ¿Qué era? ¿Radio Splendid, Lalo, eso? ¿Qué radio era? La primera radio donde trabajé fue Radio del Plata, en AM, y la segunda radio, casi en el mismo momento, unas semanas, un par de meses después, empecé a trabajar como locutor suplente en el rotativo del aire de Radio Rivadavia. La pelota. O sea que mis primeras dos radios fueron del Plata y Rivadavia. Entonces jugando en primera, digamos. En digamos. lugar de un Faustino García sería. En lugar de un Faustino García. Exactamente, el locutor suplente es el que cubre las enfermedades, las vacaciones, los fines de semana. O sea, sí, es como jugar mi debut en Radio Rivadavia fue en el programa de Carrizo. A mí me temblaban las patas. Sí, no, para menos. 74, yo tenía 23 años apenas. Que la vida y el canto. La vida y el canto. La vida y el canto por Rivadavia, exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Éramos chiquititos, éramos tan chiquititos todos, che. Tantos años. ¿Puedo hacer una pequeña síntesis? Lalo, un saludo, Jorge, desde Madrid. Hola, Jorge. A mí lo que me gustaba de Lalo es que Lalo hablaba un idioma igual al que hablábamos nosotros en la radio. Yo en esa época tenía la suerte de ser músico y tocar en bandas y tal, y él, después cuando hicieron el programa en la televisión y tal, él hablaba, Estás con algunos problemas de conexión, Jorge. A ver si lo podemos recuperar, porque Jorgito anda con una caída. Enseguida vamos a retomar la pregunta de Jorge. Mientras tanto, Lalo, aprovechamos y te consultamos. ¿Cómo ves vos a los medios hoy en día, especialmente a la radio, con la aparición de los streaming, de las radios online? ¿Cómo ves todo lo que es el mundo radio? El mundo radio es el que menos ha cambiado, creo yo. Les voy a pedir 20 segundos y yo también me voy a cambiar el servidor, porque yo entré a este lugar y no cambié de servidor y estoy con una señal un poco deficiente. Perfecto. Entonces, sencillamente... Un pase de magia, ya salió Jorge también. Son 20 segundos que podemos distraer
a la audiencia y ya va apareciendo Lalo. Son las 11:32, estamos charlando con Lalo Mir, hombre de radio, como a muchos de ustedes decir, un animal de radio, es una de las voces más características. Ahí estoy, ahora estoy de nuevo con ustedes y estoy conectado con una señal buenísima. Está perfecto. Repetime la pregunta, por favor, que el tipo se distrajo. ¿Cómo ves hoy a la radio? Sí. Más allá de, bueno, sabemos de los problemas que hubieron en los últimos años con el cierre de varias radios, pero digo, todo este contexto, con las nuevas tecnologías, esto de hacer radio desde casa, utilizando redes como Zoom, digo, ¿cómo ves el tránsito de la radio en todo esto? La radio, yo tengo, esta es una idea personal, y tengo la convicción también de que es el medio, como es el medio más simple y el más humano en términos conceptuales, el cambio de un diario, del papel a lo digital, ha sido casi con forceps, ¿no? Sí. Y ha sido una situación tremenda para una cultura que llevaba desde Gutenberg, ¿no? Como el gran difusor de las noticias. Pero el diario, de alguna manera, arrastraba en su historia características propias de su esencia. Es decir, un periodista se entera del hecho, lo redacta, se lo pasa a un tipo, que es el jefe, sube la noticia. Se lo daban en una época a un linotipista, después lo hicieron las computadoras, se escribe. Después va a la imprenta es el diario se distribuye, llega al kiosco y vos tenés que ir y comprarlo. La misma noticia, un tipo prendió el micrófono, la dijo y se enteró el mundo. Son dos mundos radicalmente opuestos. Claro. La radio tiene la sencillez de primero es el primer ejemplo de la comunicación en masa, libre, sin límites, sin fronteras, sin bandera, onda, radio, gratis, al bolsillo si tenés una speaker, como se llamaba, una transcorder, ¿no es cierto? Claro. Ahí están los cambios, los verdaderos cambios de la radio. Cuando llegó la válvula, que la radio tomó industrialmente una fuerza impresionante en los años 20, y cuando llegó el transistor en los años 50, porque pudimos desenchufarla de la pared y ponerla en el bolsillo. Llevártela. Fue el Walkman antes, fue todo antes. Claro. La radio, por ejemplo, lo que hacemos ahora con Zoom, los músicos, que se graban un disco cada uno en su casa. Gardel cantó en Nueva York, los guitarristas estaban en Radio Rivadavia en Buenos Aires, y lo escuchó en el mismo momento el mundo entero, en el año 34. Claro. Magia. Entonces, la radio sigue siendo eso, un chabón hablando, pasando música, y gente escuchando a la distancia, de manera libre. ¿Eso qué cambió? Sí, vino la red social, vino el licoso, vino el Facebook, yo te leo los mensajes, vos me escribís. Pero la radio recibía mensajes por teléfono, primero por carta, después por teléfono, te los escribía una secretaria y se los daba al locutor y vos los leías. Y esto ocurría en los años 60 y 70. Entonces, todo lo que estamos viviendo como una novedad de la virtualidad, la radio en su nicho ya lo vivió, se adelantó a todo. Y a su vez, con toda esta modernidad, sí, lo hacemos desde casa. Está bien, a través de una plataforma que se llama Zoom. Está bien, pero el hecho conceptual de alguien hablando, yo en este momento contándole esto a ustedes, y un montón de gente escuchando, ya sea en antena, en un celular, en una FM, en una computadora, no me importa. Están escuchando a la distancia. Eso es radio. Comunicación masiva, a la distancia, sin límites, sin fronteras, sin banderas. Y eso no cambió, sigue siendo igual. Está clarito. Jorge, completa, hacé de vuelta tu pregunta. Por favor, adelante. Sí, que me quedé sin batería, justo. Nada, a mí lo que quería comentar, Lalo hablaba ese idioma que hablábamos nosotros. ¿Sí? Yo me acuerdo lo que era Lalo, Bobby Flores, o sea... Douglas Vinci. David, exacto, hablaban el mismo idioma que hablábamos nosotros. O sea, salíamos y era... a mí, por ejemplo, Pergolini, sin crear ninguna cosa, era distinto, era otra cosa, era por ahí más teatral, ¿no?
Y más Sí, sofisticado. Sí. Yo una vez casi no me lo olvido más. La parte de Bobby Flores era muy, muy parecido a nuestro Aníbal, ¿sí? Salía de repente en el programa y decía, fui a ver una banda y la nombraba, cosa tal, y claro, imagínate si había nombrado a tu banda, te quedaba, vamos, yo me paralizaba, ¿viste? O sea, era una cosa, pero era más, un idioma más nuestro. O sea, creo que eso fue lo que a nosotros también nos conmovió más, ¿no? El tema del idioma, ¿no, Lalo? Me parece que ustedes empezaron a imponer el rock Sí, and pop el idioma más popular. Sí, yo era el más prolijo dentro de todo porque venía de la carrera de locutor y mis inicios fueron de locutor. Y el 9 PM, digamos que era un programa más estructurado, si bien la rock and pop toma mucho de 9 PM en la forma de presentarse sonoramente, los separadores, el cambio de ritmo, la música, el rock fuerte y toda esta onda, yo era un locutor, es decir, hablaba bastante correcto. Utilizando por ahí algún metalenguaje o alguna cosa, o el doble sentido, lo que pasaba. 9 PM empezó cuando todavía había gobierno militar. Pero ya pasábamos los dinosaurios de Charlie. Entonces, era una época de transición. Pero los que incorporan el idioma cotidiano son Bobby, que habla como Bobby, o sea, no es un locutor, era un musicalizador y periodista de revistas de música, de Twist y Gritos, y musicalizaba en la rock and pop, y era disjockey en los boliches. Quique Prosen, que también era musicalizador, que era el Cacho de Castelar, que se hablaba como un marrano de Castelar o de cualquier barrio de la periferia de Buenos Aires. O Douglas Vinci, que cuando era el reverendo, pero cuando no era el reverendo, hablaba como un pintor. Entonces, eso sí tal vez fue lo novedoso y yo me fui liberando con ellos, de alguna manera, y fuimos adquiriendo eso. Mario, lo que pasa es que llega unos cuantos años, es decir, cuando yo arranco Radio Bangkok, Mario tenía, ponele, 8, 10 años menos que nosotros, y esa marca ya es diferente. Bobby, Douglas, somos de una misma camada. Teníamos todos más o menos la misma edad. Mario era un chico para nosotros en ese momento. Claro. Estaba arrancando, que venía de la otra radio que había tenido Greenbank, que se llamaba, el programa de ellos se llamaba Feedback, y la radio ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Ari Paluch. Con Ari Paluch, exactamente. A la tarde estaban ellos. Ellos estaban a la tarde. Eran dos pibes. Yo ya tenía, en el 87, cuando arranca Bangkok, tenía 35, ya era un señor. Y Mario y Ari eran pibes, tenían 20 y pico, ¿entendés? Esa diferencia también obviamente marcaba lo que dice Miguel. Miguel te llamabas, ¿no? Jorge. Bueno, pero qué sé yo, eso no podemos cambiar las cronologías ni los relojes. Pero fue un momento, realmente fue un momento muy interesante y para nosotros muy fuerte, muy divertido. De mucha adrenalina, de mucha joda, de mucho todo. Era la segunda mitad de los 80, ya estaba instalada la primavera democrática, empezaron los quilombos con los carapintadas, habían explotado las cuestiones, casi todas las tendencias culturales, el rock, el teatro, estaba el paracultural, Cemento, Pala, o sea, Einstein, era una movida terrible. Era una movida cultural tremenda, todo lo que había estado durante años y años debajo de los sótanos, en los garajes escondidos, salió a la calle. Entonces, lo que también siempre digo, si no éramos nosotros, eran otros. Eso iba a suceder de todos modos. Son coordenadas de tiempo y espacio, cosas que ocurren, como dice Borges. Las cosas pasan, por más que uno quiera o no quiera. Bueno, pero en ese entonces fueron ustedes y para nosotros era espectacular. Un poco cuando nosotros empezamos con este programa de radio, lo que queríamos hacer era no tanto ser los especialistas en cada uno de los temas, sino tratar de hablar desde el sentido común, ¿no? Ahora, a mí me interesaba mucho eso, porque ustedes hablaban desde el sentido común y era fácil. Yo te pregunto, ¿era fácil hablar desde el sentido común?
Sí, se hizo fácil. Al principio no fue fácil. Bobby ponía los discos. Quique armaba el esquema del programa y yo hablaba al principio solo. Y salía alguien por teléfono, alguna entrevista, alguna cosa, o venía un músico. Los primeros meses fueron así. Lo que pasa es que se acercaban a la mesa y yo les hablaba, me sacaba los auriculares y me contestaban en segundo plano. Ese segundo plano, como un coro, no estaban sentados al micrófono, se escuchaban en un segundo plano. Y entendimos que era interesante el diálogo que se generaba entre el locutor, que hablaba como un locutor, y estos pibes que hablaban como el musicalizador, como el coordinador del aire, ¿entendés? Y que no eran locutores, hablaban como personas normales. Los locutores no hablamos como personas normales. Tenemos tendencia al engolado, hablamos y marcamos todas las palabras, las sílabas y las letras, y ellos hablaban como hablaban ellos. Entonces, de a poco, se fueron acercando y se empezaron a sentar a la mesa. Las primeras veces que ellos salieron con sus voces francas frente al micrófono, tenían que ver más con un requerimiento técnico. El ingeniero de la radio me decía, Lalo, ¿por qué no los haces hablar al micrófono? Y le digo, porque no es lo mismo. Están en segundo plano. En tu casa, cuando alguien te grita del otro cuarto, no está al lado de tu oreja. Claro. Es una teatralización lo que estoy haciendo. Claro. Pero jodían tanto que al final les dije, más sí, siéntense. Entonces desayunábamos a las 10 de la mañana, sentados en esa mesa. Bobby leía los diarios y metía un comentario porque no se daba cuenta que estábamos al aire. Es decir, el armado, el entramado fue muy natural. Inconsciente. Muy también, ¿no? como se iba armando día a día, hasta que en un momento nos dimos cuenta que ya éramos 3 los que estábamos al aire, y en ese momento apareció el cuarto, fue Douglas Vinci, y me trajeron un cassette de un predicador que se subía a un banquito en la redacción de la Rock and Pop y sermoneaba a la gente. Y me trajeron el cassette y lo pasé al aire. Y dije, traigan al predicador. Y lo traen al predicador, Douglas Vinci, y en lugar de sentarlo al micrófono, puse un banquito en el medio del estudio y le dije, parate en el banquito. Los gritos y los micrófonos en la mesa. Entonces también se escuchaba como en un segundo plano. Como se escucha mal el predicador de una iglesia muchas veces. Y encima lo conocía, porque era Carlos Masoch, que era un pintor. Yo iba a sus muestras. Yo siempre fui curioso de la pintura, de las artes plásticas en general, de las artes visuales. Entonces, yo lo conocía a Carlos Masoch. Entonces, ahí me enteré que Douglas Vinci era Carlos Masoch. Empezó a venir. Primero mandaba los cassettes con las prédicas del reverendo, y un día le dijeron, no, venite directamente. Y cada vez iba agregando más gente. Llegó un momento que había como 10 personas, había que echarlo. Aló, vos trabajaste obviamente con muchísima gente. Esto para mí es una sensación personal, pero quisiera que vos me la puedas ratificar o no. Con la Negra Bernasi me parece que ustedes hicieron un matrimonio de radio fenomenal. ¿Es tu copiloto ideal? Era. Ya no es copiloto. Y cuando nos encontramos y hacemos radio juntos, nos cuesta a veces amalgamar la doble conducción. Se puede, necesitamos más tiempo, pero ella es verborrágica como yo y pisadora como yo. Claro, hicimos 4 años de 9 PM, poquito menos de 4 años, porque ella entró en la mitad del 82 y ya había empezado la Guerra de Malvinas. Y después hicimos en Rock and Pop, cuando termina Bangkok, al año siguiente me vuelve a llamar Greenbank y me dice, hace algo con la Negra a la mañana, y ahí hacemos Buenos Aires, una divina comedia, que duró 90 y 91. Después de ahí, yo dejé de trabajar con la Negra en el 93, yo fui a dirigir Del Plata FM y la traje a la Negra como conductora de la tarde, pero yo ya no trabajaba con ella. Y después compartíamos radios, yo salía, ella entraba. Trabajamos juntos en el año 96, 97, un año y medio hicimos un programa en la Rock and Pop los sábados a la mañana que se llamaba Johnny Argentino. Y después ya no nos cruzamos, cuando sí, pero bueno, tuvimos... los años de 9 PM y los 2 años de Buenos Aires, una divina comedia, fueron
la verdad que interesantes cómo funcionaba la dupla, ¿no? A veces funciona más, a veces funciona menos. Nuestra dupla no solamente funcionó, sino que quedó con un arraigo tremendo en la gente, ¿no? Sí, tal la cual. gente nos sigue relacionando juntos, nos sigue viendo juntos, escuchando juntos. Hay gente que me pregunta por ella como si la viera todos los días, y hablo con ella por teléfono, qué sé yo, cada tanto, un cumpleaños, ahora falleció su papá y uno se manda mensajes, pero digo, no estamos en distintos círculos por esas cosas de la vida. Cuando nos vemos, nos amamos, obviamente, pero nada, fue así. Muchachos. Espectacular. Uno que la escucha a la negra sabe lo que te admira y lo que vive agradeciéndote, ¿no? Sabemos, los que integramos este equipo, que son una pareja radiofónica ideal, y es lógico que a veces la distancia nos complique poder escucharlos, pero realmente la sistematización o el cambio que fuiste dando con el tema de los círculos que usaste, ¿no? de radio, fueron bastante llamativos para los que estábamos acostumbrados a escucharte en determinados círculos. Medio que nos sorprendió en un momento cuando pasaste a estar en una FM, entre comillas, ¿no es cierto?, no tan popular como podía ser la Rock and Pop, como fue el caso de La 100. ¿Tu sentimiento, tus momentos en esa radio fueron más o menos los mismos que tuviste en otros medios, o este tema de poder estar trabajando por ahí en un canal público y en una radio privada como La 100 te traía algún tipo de inconveniente en el movimiento tuyo? No, a ver, vamos por la primera parte. Me tuve que hacer de nuevo cuando fui a trabajar a La 100. Yo fui a trabajar a La 100 por decisión. Yo venía de varios años en AM, había estado en Del Plata con Lalo Bla Bla, después se terminó mi relación con Del Plata y con Rock and Pop y me fui a trabajar a Radio Mitre, donde estuve 3 años haciendo AM. El primer año haciendo Lalo Bla Bla en doble versión, al mediodía, después de Ibarra, y a la tardecita noche, La Hora Feliz. Y después se enfermó Néstor Ibarra y me ofrecieron La Mañana, un programa de formato producido por la empresa, y yo era contratado como el conductor, sencillamente. Ahí empieza mi readaptación. Yo ya no era el productor de todos los programas anteriores, los produje yo. Es decir, los produje con gente, pero digamos, era el diseñador y el productor del programa, más allá de ser el conductor. Y cuando empecé con Mitre, cuando dejé Lalo Bla Bla en Mitre, porque todavía era una producción mitad mía, mitad de la radio, pasé a ser un conductor contratado. Y ahí tuve que empezar a reinventarme de alguna manera, porque es otra manera. O sea, vos trabajás en función de lo que otros diseñan. Y eso ahí ya te dirigías a otro público más amplio ahí, ¿no? No, claro, y más adulto, claro. En el caso de Radio Mitre, es un público mucho más adulto. Claro. Y cuando deciden, fue un fracaso más o menos, no fue un fracaso, pero los números que perseguía la radio tenían a la 10, que era literalmente el líder de líderes, y no podían sacarle ni medio punto. Hicimos 2 años animados y a mitad del segundo año decidieron cambiar por una figura más popular, que era Daddy Brieva. Entonces, nada, no estaba bien la relación con la radio, pero no querían que me vaya de la empresa y me ofrecieron que elija dónde quería trabajar, y yo elegí La Mañana de la 100, que era una radio que tenía el único programa que escapaba del formato 100, era el de Petinato, el show de la noticia. Y yo dije, me pego a las 9 de Petinato y sigo con ese público. Sí. Y hago un programa. Pero arranco desde la 100. Es decir, cuando yo empecé, el Lalo por hecho no tenía nombre. Yo era un locutor de la 100. Yo empecé con Maju Lozano, era como que hubieran cambiado la pareja, estaba Maitena y Germán Palacios, locutores. Y entramos Maju y yo. Y seguimos presentando discos. O sea, el programa se empezó a armar muy lentamente, empezó a tomar, digamos, una forma, sí, se empezó a definir, empezó a tener secciones, y todo eso fue muy paulatino. Recién en el segundo año empezó a llamarse
Lalo por hecho. Y que fue algo natural, que era una frase que era como un eslogan que se nos filtraba y la gente lo empezó a decir y medio naturalmente empezó a llamarse así. Y estuve 10 años con, digamos, es el momento de mi carrera donde más gente me escucha. Esa fue la época de el programa de la mayor audiencia, ¿la tuviste ese programa de tu carrera? Claro, la 100, obviamente. Es una radio horizontal que llega a todas las clases sociales, tiene antenas en todo el país, es decir, claro. nunca me escuchó tanta gente como en los 10 años de la 100. Ajá, mirá. Claro. Y bueno, y ese plan mío tenía 10 años y cuando se cumplió el año 10, ya había avisado, hacía 1 año y medio, la audiencia se enteró 6 meses antes, pero la radio y mis compañeros sabían que se terminaba ese año. Cuando yo terminaba el 10º año en la 100, dejaba de trabajar, lo daba como una etapa cumplida. Y así fue. Y otra cosa. Lalo, te hago la última porque sabemos que tenés otro compromiso, pero hablábamos de tu compañera ideal, la Negra Bernasi. ¿Con quién te faltó trabajar que vos hubieras querido? Y con yo hubiera querido hacer algo y no lo pude hacer hasta ahora. No sé si hubiese sido posible. Me hubiese gustado trabajar con el Negro Guerrero Martínez. Claro. Referente. Porque difícil hubiese sido de todas maneras. Lo conocí personalmente, tuvimos algún tipo de relación. En los últimos años de su vida estaba muy, muy para atrás, estaba muy endemoniado. Pero bueno, es la cabeza que me enseñó a pensar la radio diferente de alguna manera. Bien, o sea que yo no trabajaba como referente. Absolutamente. O sea, su libertad para pensar un discurso de radio no lo tuvo nadie antes, y creo que todos los que vinimos después y que tomamos como punto de partida esa libertad para pergreñar en el aire esto que podemos llamar la magia, se lo debemos al Negro Guerrero Martínez. Ningún programa de él se parecía. Cuando todos los programas de radio siempre, de un día al otro, eran iguales, son fórmulas que se repiten, el Negro salió con una fórmula que era cada día el programa era diferente. Y esa diferencia marcó una diferencia y abrió muchas cabezas. Entonces, toda la radio que vino después, Dolina, Castelo, el Tren Fantasma, 9P, tienen que ver con esa libertad que él se permitía al diseñarlo. Si bien no usábamos los mismos elementos, porque él solo usaba la palabra y el silencio, y los discos. Nunca, algunas entrevistas, muy pocas. Pero Lalo, podía leer una novela durante toda la tarde. Sí. No, Lalo, yo te comento un sentimiento muy, muy personal. A mí me pasa con vos. Yo era muy chico cuando escuchaba a Guerrero Martínez. No me acuerdo si tenía 10, 11, 12 años. Pero yo no me sentía con él solamente que yo lo escuchaba. Me hacía sentir como que era su cómplice, ¿no? Sí. Y eso me pasa también con vos. Yo cuando te escucho a vos no me siento solo una escucha. Es como que me haces cómplice de lo que me estás diciendo. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Puede ser? Bueno, no, es el oficio. Calculo que es el oficio y es la construcción. Es como uno construye lo que va haciendo, ¿no? La radio vertiginosa, yo trabajé en radio vertiginosa, la radio todo el tiempo, mandando mensaje como que no hay tiempo para la pausa, no hay tiempo para un Riquelme, podemos decir, ¿no? O para un Maradona, es decir, a ver, yo estoy hablándote y te tiro una idea que a vos te va a rebotar en la cabeza. Cuando te la termine, te toque dar 2, 3, 4 segundos que se te ordene la mente. Si yo te sigo hablando, te armo un matete en la cabeza. Entonces, creo que tiene que ver con el ritmo. Es como, pero creo que es en todas las cuestiones de la vida, ¿no? Hoy hablábamos de la radio y la técnica y la evolución de la informática y todo esto. No es la radio que cambia, somos nosotros. La radio es un aparato, es una antena, una consola.
lo humano cambia. Entonces cambia la arquitectura, cambia el banco, cambia la industria, cambia el sindicato, cambia todo. Cambiamos como sociedad y eso cambia lo que hacemos, es evidente, ¿no? Está clarito, está clarito. Eso más o menos, muchachos. Lalo, te queremos agradecer este rato de la mañana que nos dedicaste. Para nosotros es un placer. Para los que amamos esta profesión y la venimos llevando hace un tiempo, referentes como vos son altamente valorables y valorados. Así que te agradecemos lo que nos diste y los que nos seguís dando desde un micrófono. Bueno, y agradezcanle también a Pichón, senador, porque nosotros somos senadores con C. Y hace 6, 7 meses que no vamos a cenar. Y ahora que viene la curva esta, que está con la curva para arriba y estamos todos como grupo de riesgo, no nos animamos. Pero bueno, un día volverá. Ya volveremos. La última, mandar un beso grande a la locutora nuestra, la que nos hace los avisos que cumpleaños, que es Marita Monteleone. Así que mandar un beso grande. Marita Monteleone. Marita, sí, nos mandamos mensajes de WhatsApp. Sí. Marita Monteleone, querida, ¿cómo estás? La locutora de la hora, la que también canta tangos. Sí, esta noche tenemos un Zoom cumpleaños con Marita, así que le voy a mandar el beso. Un cumpleaños, bueno, sí, mándenle cariños a Marita. Sí, nos conocemos hace 1000, desde El Plata, originalmente, de los 80, imagínate, éramos tan jóvenes.